¿Cómo se puede verificar la veracidad de los eventos narrados en la Biblia? Bueno, mire, la pregunta sobre la veracidad de los eventos bíblicos es una de las más debatidas, por decirlo de esta manera, en los estudios bíblicos. No existe una respuesta única y definitiva, ya que la verificación histórica de los pergaminos antiguos o de las evidencias antiguas presenta numerosos desafíos. Sin embargo, hay muchos estudios que han desarrollado diversas metodologías para evaluar la credibilidad de los relatos bíblicos. Podemos decir que esos métodos para verificar la historicidad o la diversidad o la veracidad de la Biblia son muy ilustrados y nos dejan a nosotros posiciones de mucho criterio, de pensar muy bien en su momento. Por ejemplo, la arqueología ha proporcionado una gran cantidad de evidencia que corrobora la existencia de personas, lugares, eventos mencionados en la Biblia. Por ejemplo, el descubrimiento de ciudades bíblicas como Jericó, Sodoma, así como la confirmación de la existencia de reyes y faraones mencionados en el texto. Han fortalecido también estas evidencias la credibilidad histórica de muchos relatos. Los textos extrabíblicos, las referencias a eventos, personajes bíblicos o textos históricos de otras culturas pueden ofrecer una confirmación también independiente. Por ejemplo, la mención de los israelitas en las crónicas asirias son evidencias muy claras y científicas, bíblicas o toraicas de los sucesos en ese tiempo. Los análisis lingüísticos también proporcionan mucho el estudio de esto y hay, valga la redundancia, estudios de los idiomas originales de la Biblia y de su comparación con otros textos que contemporáneos pueden revelar información sobre la época, el contexto en el que se vivió, en el contexto en el que se escribió. Entonces ahí podemos también encontrar avances significativos. Ahora, hay que tener también en cuenta el análisis literario. Los estudios literarios de la Biblia o de la Torá pueden ayudar a identificar los géneros literarios utilizados, las historias, los poemas, las leyes, los mandatos, etc. Y nos ayudan a comprender mejor la intención de los actores. Cuando tú lees Marcos, Lucas, Pedro, Juan, los Hechos, Romanos, todo eso nos ayuda a entender y nos metemos en la comparación con las fuentes históricas, y al comparar los relatos bíblicos con otras fuentes históricas también de la época, se pueden identificar similitudes, también diferencias, ¿no? Lo que permite evaluar la credibilidad de los eventos narrados. También hay muchos desafíos en esa misma verificación histórica. La naturaleza de los textos podría ser: la Biblia o la Torá es un relato, un compendio, digámoslo, religioso, y no un documento histórico al estilo de una crónica. Los autores bíblicos, que son reales, tenían objetivos teológicos muy claros y no siempre buscaban una precisión histórica en el sentido moderno. Escribían para su época, pero también para el futuro. La transmisión textual. Los textos bíblicos fueron copiados y transmitidos a lo largo de los siglos, lo que pudo introducir errores en las transliteraciones o cambios en el texto original. Eso hay un comparativo también. La interpretación también muestra que los textos bíblicos es compleja y puede variar según la perspectiva del lector y el contexto cultural. Hay que tener en cuenta algo. La verificación de la misma veracidad de los eventos bíblicos son un proceso complejo y multifacético. O sea, eso es muy amplio. Si bien la arqueología y otros métodos han proporcionado una gran cantidad de evidencia que corrobora muchos de los relatos bíblicos, es importante reconocer que la fe, la creencia o la emuná y la interpretación personal también juegan un papel supremamente importante en la comprensión de estos textos. Es importante destacar que no todos los eventos bíblicos pueden ser verificados históricamente. Algunos relatos pueden tener un carácter más simbólico o teológico que histórico, sin decir que no se realizó en el momento y en el lugar. La fe no depende de la verificación. Hay algo bonito ahí. La fe no depende de la verificación histórica. Muchos creyentes aceptan la Torá, la Biblia, como la palabra de Yahweh, independiente de la evidencia histórica. Hay que tenerlo también en cuenta.
La búsqueda de la veracidad histórica es un proceso continuo que nunca va a dejar de ser. Y los estudios bíblicos son un campo muy dinámico, un campo muy abierto y que cada día trae nuevas evidencias y perspectivas que pueden modificar nuestra comprensión de los textos en cualquier instancia, en cualquier momento de nuestra lectura. La pregunta sobre la veracidad de la Biblia es una cuestión de cada persona también, porque cada uno nos debemos responder a nosotros mismos, considerando nuestra propia relación con el Padre y si estamos disponibles a perseguir nuestra fe y nuestras creencias. Lo más hermoso de todo esto es que cada pasaje de la Torá nos trae un consejo. La palabra es la fuente de vida que emana hacia nosotros y en la que nos nutrimos, le sacamos mucho provecho de la relación con el Padre, y esa es la invitación, a que leamos la palabra, la veamos como Yahweh hablándonos al corazón de una manera clara, concisa, amena, veraz, y que nos quita toda idolatría, dejando ver que nuestro Abba es grande y poderoso, y así poder inmiscuirnos más en sus cosas y tener una relación mucho más íntima con el Padre, y permitir que todo ese contexto histórico y cultural en el que nosotros lo podemos leer, en el que nosotros lo podemos asimilar, en el que nosotros lo entendemos, pues va a traer a nuestra vida algo que va a definir nuestra fe, nuestra consecuencia, y nos va a permitir avanzar, que es el propósito del Padre, que nos enamoremos de Él, que avancemos con Él, que nos nutramos de Él, que estemos centrados siempre en Él y que dejemos a un lado todas esas circunstancias que nos alejan, el peligro del mundo, las circunstancias seculares, todas esas cosas que no nos llevan a nuestra vida a que nos nutramos de Él. Entonces esa pregunta es bien amplia, pero sí nos muestra que sí existió, que sí se ejecutó, que cada una de esas circunstancias que aún vemos en películas y que son narradas por algunos, nos dejan a nosotros una puerta mucho más abierta para centrarnos en lo que es el Adón Yeshua, lo que es el Abba, que es el Padre Yahweh, y lo que es la compañía del Ruach HaKodesh, que llamábamos como Espíritu de Santidad, que es la compañía de Él y que nos permite a nosotros avanzar. De eso nos nutrimos y de eso nos limpia el Padre de idolatría, mancha, de circunstancias ajenas, y nos lleva a entender muchas más cosas de las que nosotros a veces ni siquiera podemos imaginarnos, entender o preguntar de alguna manera. Entonces esa es como la respuesta más clara y la evidencia más nutrida de lo que es la verificación o la veracidad de los textos narrados en la Biblia.